Bueno, vamos a entrar al tema, ¿verdad? El tema que hoy les traigo es el poder para formar. Y quiero que me acompañe ahí al libro de Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20. Y lo voy a leer en el nombre del Señor. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira, el Señor Jesucristo venía de resucitar, ¿verdad? Se encuentra con las mujeres, le dice que es a los discípulos que se van a encontrar en Galilea, ¿verdad? Y Jesús les declara estas palabras, les declara esta palabra. Y hay algo muy importante que me llama mucho la atención, es que muchas veces predicar la palabra, cuando predican esta palabra, la predican desde el pasaje 19 hacia adelante y el 18 lo dejan fuera. Y resulta que el pasaje 18 es la clave de todo. ¿Por qué razón? Porque primero él les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está declarando el Señor Jesús? Le está diciendo, toda autoridad a mí se me dio. Y le dice, en el cielo, en el universo, en el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, toda la autoridad es de él. Y le dice, y en la tierra, o sea, lo que está acá en la tierra, lo que vemos, lo que está debajo de la tierra. Entonces, como a mí se me dio toda esa autoridad, ahora ustedes vayan. Entonces, cuando él te dice, vayan o por tanto id, te está delegando esa autoridad que el Padre le dio a él, ¿no es cierto? Él te la está delegando a ti. Amén. Ahora, es importante, amada iglesia, que nosotros podemos, mira, no es lo mismo tener fuerza que tener respaldo. No es lo mismo hablar que hablar con autoridad. No es lo mismo estar en la tierra que caminar como un embajador del cielo. Por ejemplo, un policía, ¿no es cierto? Tú lo ves al medio de la calle, deteniendo el tráfico, puede levantar su mano, ¿verdad? Y puede detener un camión de muchas toneladas. Pero no porque tenga fuerza lo va a detener, sino porque tiene la autoridad del Estado detrás de él, ¿verdad? Ahora, ese uniforme representa una investidura legal que tiene el carabinero. Entonces el chofer no se detiene por miedo al hombre, sino por respeto a la autoridad, ¿no es cierto?, que ese hombre representa. Y esa es la misma autoridad que nosotros tenemos, es la misma investidura que nosotros tenemos hoy día. Por eso que el Señor les declara, este es una revelación que el Señor les da, le dice, a mí se me dio toda la autoridad, así que ustedes vayan. Entonces, la autoridad, ¿sabes lo que es? El poder. Tú, mira, si tú no tomas en cuenta el pasaje donde el Señor declara esto, los otros pasajes no tienen valor, porque tú tienes que ir con la autoridad del Señor. Cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando nosotros vamos a predicar la palabra, vamos a enseñar, vamos en el nombre del Señor Jesucristo, vamos con su autoridad. ¿Y sabes qué? Hay un problema con esto. Mira, Satanás conoce esa autoridad. Los demonios saben de esa autoridad y se someten a esa autoridad. Y es un problema grave, ¿sabes por qué? Porque lo únicos que no entendemos de esa autoridad somos nosotros, o la ignoramos o no la usamos. Amén. Entonces, es importante esto, amado hermano. Ahora,
Esta revelación se ha separado de la gran comisión. Esto significa que cuando Él nos envía, no vamos por nuestra cuenta. Tú no vas porque, no, yo hoy día voy a salir a evangelizar a ver cómo me va. No, tú vas con la autoridad porque tú vas con el Señor es el que te envía, no es. Amén. Entonces tú vas con autoridad, con una autoridad delegada. Amén. Mira, el cielo reconoce esa autoridad. En el infierno tiembla ante esa autoridad. Y la tierra responde cuando alguien camina revestida de ella. Pero algo está pasando con la iglesia hoy día. Entonces, lo que hoy quiere el Señor que comprendamos es lo siguiente, que no somos cualquier persona caminando por la vida, somos un hijo y una hija comisionados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, cuando actuamos en su nombre, el cielo se mueve a favor de cada uno de nosotros y las tinieblas retroceden. Porque a ti y a mí se los delegó esa autoridad. Amén. Ahora, hay una generación salvada, pero que no está siendo formada. Mira, la iglesia actual tiene un severo problema con respecto al discipulado de la gente. Amén. Porque se gana, pero no se discipula. Hoy muchas iglesias se han enfocado en qué? En energías, en eventos, en cultos masivos y conversaciones. Pero hemos descuidado, ¿sabe qué? El proceso de formación. El proceso de formación. ¿Cuáles son los resultados? Personas que han dicho, por ejemplo, si a Jesús, o sea, pero no saben cómo vivir sin Él. O sea, conocen a Jesús, pero no saben vivir para Él. Cristianos que no estudian la palabra, por ende no hay frutos visibles. Y acá está el pasaje que les leí al principio, decía Hebreos 5:12, porque debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar. Entonces, dentro de la iglesia existe una multitud de bebés espirituales que han sido guiados, que no han sido guiados a la madurez espiritual. Hermanos que ya debiesen haber sido encargados de obra, líderes, etcétera, aún están donde mismo. También tenemos millones de personas que se han entregado a Cristo, pero nadie les ha discipulado. Ni las iglesias tienen planes, ¿no es cierto?, para que ellas sean discipulados. Están preocupados de llenar sillas, queremos que la iglesia se llene, ¿verdad? Pero no se han levantado columnas. Existen muchos convertidos, pero no hay discípulos. Entonces, cuando el mandato de Jesús fue claro, cuando Él dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Verdad? Entonces, iglesia, tenemos que entender que la gran comisión no es tan solo evangelizar, sino que es formar discípulos para que aprendan a depender y vivir bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, la falta de discipulado genera cristianos sin identidad ni autoridad. Mira, una iglesia sin formación es una iglesia vulnerable, una iglesia confundida y sin profundidad. Es una iglesia sin dirección, una iglesia que no impacta, una iglesia sin autoridad. Y te voy a decir algo, la autoridad se activa con identidad y la identidad se forma en el discipulado. Mira, Efesios capítulo 4, el verso 11 y 13, lo leo en el nombre del Señor, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando
Dios nos llamó a no, Dios no nos llamó a crear ayudantes ni asistentes, sino que nos llamó a ser discípulos. Mira, el pasaje dice que nosotros tenemos que perfeccionar a los santos para el ministerio. No es usted, pastor. Nosotros tenemos que enseñar, discipular a los santos, porque de ellos es el ministerio. De ellos es el ministerio. Entonces, Dios, como te decía anteriormente, no nos llamó a ser ayudantes ni asistentes, sino que nos llamó a ser discípulos. Jesús delegó la autoridad no solo para predicar, sino para transformar vidas. Y esa transformación, déjame decirte que no ocurre desde el altar. Sí, la palabra en el altar, claro. Muchas veces nos ministra, ¿verdad? Nos ministra, siempre nos está ministrando el Señor. Pero el Señor nos llamó a ser discípulos. Amén. En el proceso del discipulado constante y comprometido. Mira, el sistema eclesiástico sin discipulado. Uno de los grandes peligros que enfrenta la iglesia de Cristo hoy es haber reemplazado el modelo bíblico del discipulado por un sistema eclesiástico que gira alrededor de reuniones y eventos. El sistema en el que funcionan muchas iglesias cristianas no contemplan el discipulado como parte necesaria y esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas iglesias ven el discipulado como opcional. El discipulado no es una opción. Ven un programa más dentro del calendario, no. Y no lo ven como el... Mira, te voy a decir algo, el discipulado es el corazón de la misión. Amén. Es el modelo de Jesús. El discipulado no era una actividad aparte, era la forma de vida de los seguidores. Mira, en Marcos 3:14 Jesús dice lo siguiente: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Ustedes creen que cuando él dice para que estuviesen con él estaban jugando al luche? No, lo estaba discipulando. ¿Para qué? Para luego enviarlo. Entonces, lo primero, para que estuviesen con él, es porque los estaba formando. Y luego, ¿para qué? Para enviarlos. Nosotros no estamos formando discípulos para tenerlo ahí y que no hagan nada. No, ya hace una santa cena, ya hace una reflexión y con eso te conformáis. No. Pareciera que tuviésemos miedo de decirle, hermano, ¿sabe qué? Te lo voy a enseñar a predicar porque de aquí en un mes más va a predicar usted en la iglesia. Y nosotros vamos haciendo, tenemos que enseñarles a discipular a las personas, no tenemos que tener miedo. Lo que nosotros hemos recibido por gracia, debemos darlo por gracia. Amén. Entonces, muchas congregaciones suponen que la gente está siendo formada en Cristo por reuniones públicas que se realizan. Pero déjame decirte que, y los sermones que ellos escuchan a veces 2 veces por semana, no, no es así. Te voy a dar un ejemplo, mira. Si tú tienes un niño y tú lo alimentas, ¿no es cierto?, 2 veces a la semana, ¿cómo va a crecer ese niño? ¿Verdad? ¿No va a crecer sano? ¿Amén? Entonces, el sistema eclesiástico sin discipulado es como un hospital que recibe los pacientes, pero nunca reciben el tratamiento completo. Entonces, podemos tener templos llenos, pero si nosotros no formamos discípulos, no estamos cumpliendo con la gran comisión. La gran comisión no es solamente predicar la palabra los días domingo, el día jueves. No, la gran comisión es hacer discípulos y enseñar las cosas que el Señor nos enseñó a nosotros. Amén. Entonces el modelo bíblico no es solo congregar multitudes, sino que formar, equipar y enviar. Y estas 3 palabras nosotros tienen que ser parte de nosotros. Formar, equipar y enviar. Amén. Entonces, cuando nosotros enviamos a los discípulos para que vivan y actúen bajo la autoridad de Cristo. Amén. Este pasaje
el del libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Es un pasaje muy conocido, ¿ven? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Mira, esto para mí es gravísimo, porque si nosotros, puede venir cualquier personaje, basta con que ese personaje le susurre al oído al hermano, no discipulado, o no enseñado, o no adoctrinado correctamente, y ese hermano va a quedar totalmente derrumbado. O simplemente se lo van a llevar. Amén. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, enseñar y discipular a los hermanos. Amén. Dice, razones de la falta de discipulado en la iglesia. Número 1, existe una ignorancia grave de lo que significa la Gran Comisión. El mandato más importante y más malinterpretado es cuando Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos. Muchos quieren ir a predicar, pero después queda todo ahí. Entonces, no estaba dando una sugerencia Jesús, sino que él estaba hablando, ¿no es cierto? Tampoco estaba hablando solo a pastores ni evangelistas, estaba estableciendo la misión central de la iglesia. Esta es la misión central y usted tiene que tomarla y abrazarla. Es más, esta es la visión de la iglesia de Centro Cristiano Mundial. Amén. Amén. Entonces, sin embargo, muchos creyentes, líderes, incluso pastores, han reducido la gran comisión solo a predicar y a lograr que alguien acepte a Cristo, pensando que ahí se acaba todo. Pero resulta que ese es el comienzo recién. Amén. Y esta ignorancia ha hecho que la iglesia sea fuerte en número, pero débil, ¿sabes qué? En madurez. Amén. Entonces, Jesús cuando dice, id y haced discípulos, conecta su autoridad total con el envío. Amén. Aquí el verbo principal en el griego no es ir, sino hacer discípulos. ¿Y qué implica esto? Evangelizar, obviamente. Llevar el mensaje de qué? De salvación. Bautizar. ¿Para qué? Para iniciar en la vida cristiana y una comunidad de fe. Y también lo más importante es enseñar a obedecer, formar carácter y conducta según Cristo. Amén. Ahora, ¿cuál es el error común? Se pone todo énfasis en el primer paso, evangelizar, y se descuidan los otros dos. Y déjame decirte que estos tres van de la mano, son inseparables. Usted evangeliza, ¿no es cierto? Bautiza, enseña, guía y después tiene que enviar. Amén. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta ignorancia? Mira, convertidos, el libro de Mateo dice, la semilla sobre pedregales se brota rápido, pero sin raíz se seca. ¿Qué pasa con esto? Son convertidos sin raíces. ¿Qué pasa? Se emocionan al principio, pero no tienen una formación para resistir algún tipo de prueba. Entonces, esa es consecuencia de la ignorancia. También mira lo que dice Juan 8:31. Si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, existe un cristianismo superficial. Creyentes que conocen a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y no hay obediencia ni transformación en sus vidas. También tenemos otro punto importante, una iglesia con alta rotación. Muchos entran y pocos permanecen. ¿Por qué? Porque no hay acompañamiento, no hay cuidado personal, ni una enseñanza continua. Amén. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta ignorancia? ¿Cuáles son las causas de esta ignorancia? Primero,
el enfoque en la cantidad sobre la calidad. Nos preocupamos más de llenar iglesias que de enseñar, de ministrar, de discipular. Confusión entre predicación y discipulado. Falta de capacitaciones en líderes. Ahora, una aplicación práctica para la iglesia hoy. Debemos recuperar la visión original. ¿Cuál es? Evangelizar, bautizar y enseñar con el mismo peso. Medir el éxito bíblicamente, no por cuántos asisten, sino por cuántos son discipulados. ¿Ah? O cuántos son discípulos que hacen discípulos. Formar discipuladores, líderes y miembros capaces de acompañar a otros en su crecimiento. Enseñar obediencia, no solo conocimiento. La meta no es que sepan más, sino que vivan más como Cristo. Mira, la Gran Comisión no es un evento de una noche, es un proceso para toda la vida. La otra vez conversaba con nuestro apóstol y él me decía que ha evangelizado por todos lados, por donde él ha estado, en Argentina, donde andaba, él ha andado siempre evangelizando. Yo estuve con una persona que él decía que ya había evangelizado ya, así que ahora teníamos que ir nosotros. Y después llego donde el apóstol y me dice, no, yo evangelizo. Siempre uno tiene que ir adelante, el jefe, el marinero, el pastor tiene que estar ahí adelante. Amén. Para que te vean los discípulos. Entonces, la gran misión, la gran comisión no es un evento de una noche, es un proceso de toda la vida. Y no cumplirla como Jesús la ordenó, esto es desobediencia. Aunque usted llene el auditorio, está siendo desobediente. Amén. Entonces, si la iglesia quiere caminar con la autoridad delegada de Cristo, debemos volver al mandato original. Ir y hacer discípulos. Y esto tenemos que aprenderlo. A lo mejor puede sonar repetitivo, pero ¿sabes por qué ha sido repetitivo? Por lo que te dije al principio. Porque hemos desechado el conocimiento, hemos desechado lo que el Señor nos ha entregado hace mucho tiempo atrás. Amén. Entonces tenemos que, hay una necesidad de volver a enseñar. Amén. Mira, los líderes de la iglesia, líderes y pastores de iglesias que temen entregarles autoridad a miembros más maduros para que disipulen a los más nuevos. ¿Cuántos de estos pastores o líderes hay en este lugar? No me responde ahí cada uno, esto es una pregunta para cada uno de nosotros. Entonces, segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para que enseñen también a otros. El modelo bíblico siempre será delegar. Tenemos un ejemplo muy claro, ¿no es cierto?, el de Moisés y su suegro Yetro, que nuestro apóstol también dio una pincelada de esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que delegar. Watchman Nee también estuvo enfermo, ¿no es cierto?, porque el ministerio era de los santos, el Señor lo enfermó, no sé cuánto tiempo estuvo enfermo, el Señor lo enfermó y cuando él se recuperó vio que la iglesia había crecido de una manera sobrenatural, porque ¿qué quería enseñarle el Señor? Que el ministerio es de los santos y que hay que delegar. Y eso es lo que hoy nos cuesta hacer, delegar. Amén. Entonces, retener toda la autoridad limita el crecimiento y la expansión del reino de Dios. Y produce dependencia enfermiza hacia un solo líder. Amén. Entonces, algunos pastores o líderes no permiten que el cristiano maduro, ¿no es cierto?, disipulen a otro. ¿Por qué? ¿Por miedo a qué? Perder el control, que surjan divisiones, o creen que le van a quitar el púlpito, no sé. Entonces, que otros reciban reconocimiento. Amén. El espíritu de nuestra época que promueve el rechazo a los
liderazgos humanos en la vida de la iglesia. Vivimos en una cultura de autonomía extrema, donde decimos, no necesito que nadie me diga qué hacer. Hay pastores y hay líderes, ¿no es cierto?, y siervos del Señor que dicen esta palabra. No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Esto se ha infiltrado en la iglesia y muchos no quieren someterse a la autoridad espiritual ni a recibir corrección. Mira lo que dice el pasaje de Hebreos 13, capítulo 13, el verso 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, sin liderazgo aceptado y respetado, el discipulado se debilita. Amén. Entonces, esto se ha infiltrado dentro de la iglesia. También hay rechazo de nuestros cristianos a la disciplina formativa. Mira, algunos nuevos creyentes quieren bendiciones sin compromiso. Se entusiasman con el amor y la gracia, pero rechazan la corrección, la responsabilidad, la perseverancia. Entonces Jesús dejó claro cuando él dejó claro que el discipulado tiene un precio. ¿Cuál es ese precio? Y eso lo encontramos en Lucas 9:23. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, ¿verdad? Y debe tomar la cruz cada día. Y ahí usted puede seguirle. Entonces, si no hay disposición para que a ser moldeado, no va a haber un crecimiento verdadero. Amén. En segundo lugar, tenemos la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos. Bueno, ustedes saben de esto, la gran comisión comienza ¿con qué? Con ir. En segundo lugar, debemos predicar. ¿Qué quiere decir esto? Comunicar la nueva, ¿no es cierto?, la buena nueva de la salvación de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que bautizar a los que creen a fin de que sus pecados, ¿no es cierto?, sean perdonados, limpiados y que puedan nacer de nuevo. Y finalmente, debemos hacer discípulos a todos los que hayan sido bautizados. Hay que tomarlo al tiro, ingresarlo ahí en una casa iglesia, no sé cómo lo está haciendo usted, pero hay que tomarlo, no hay que ninguno quede afuera. Todos tienen que ser discipulados, amén. Ahora, ¿quién es un discípulo? Mira, en el tiempo de Jesús ser discípulo implicaba tres cosas. Número uno, delante les leía Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué requería ser discípulo o qué implicaba ser discípulo de Dios? Aprender las enseñanzas del maestro. Era lo primero. Y no solo memorizar, sino que entender y asimilar. Amén. El otro, Lucas capítulo 6, verso 40. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, ¿qué me dice esto? Que un discípulo no solo repetía lo que el maestro decía, sino que vivía como él vivía. O sea, imita al maestro. Por eso que cuando a Pedro lo ven y le dicen, este es discípulo de Jesús, porque él caminaba, hablaba, se vestían como Jesús, como el maestro. Amén. E incluso hablaban como el maestro. Eran imitadores de él. Amén. El número 3, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Sé que hay algunos pasajes que se repiten, pero dice, lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, un discípulo bíblico es reproductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que un discípulo forma a otro discípulo. Amén. Reproducir otros discípulos. De esa manera,
¿Por qué ustedes creen que la iglesia primitiva crecía de una manera sobrenatural? A ver, ¿cómo? Imagínense si un pueblo estaba aquí y el otro estaba a kilómetros. Piense un poco, eche a andar ahí el melón, como le decíamos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos. Ahora, hoy no es muy diferente. Te voy a dar 8 puntos que te los voy a leer. Mira, dice, un discípulo de Cristo es primero un seguidor de él, siendo formado por otro cristiano espiritualmente más maduro. Un discípulo es también un estudiante que aprende la palabra de Dios y sabe cómo aplicarla a su vida. Un discípulo cristiano no es, perdón, es un imitador de Cristo que está en proceso de reproducir la vida de Cristo en la suya. Un discípulo es uno que aprende del Señor Jesucristo bajo la autoridad y disciplina de un mentor cristiano. Un discípulo es un servidor del Señor que se involucra en el ministrar a otros con la gracia y los dones que el Señor le ha dado. Un discípulo de Jesucristo es un reproductor que gana a otros y los disipula, reproduciendo la vida de Cristo en ellos. Un discípulo de Jesús es un multiplicador de discípulos. Él trabaja para alcanzar y formar la mayor cantidad de discípulos que forjen a otros discípulos y se multipliquen en ellos. Y también un discípulo de Jesús debe ser humilde, humilde para servir. El humilde se somete a la autoridad. El humilde no busca protagonismo. Amén. Entonces, vemos que para ser discípulo de Jesús tenemos que ver con todo esto, tenemos que aprender estas cosas, amén. Necesitamos la visión de la mentoría. ¿Qué es una visión de mentoría? La visión de mentoría cristiana es la capacidad de ver con los ojos de Dios el potencial de Cristo en las personas y, comprometerse a acompañarlas hasta que ese potencial se desarrolle plenamente. Mira, en otras palabras, es tener un plan intencional para guiar, formar, levantar a otros en la fe, de la manera que no solo crean en Jesús, sino que vivan como discípulos maduros y a su vez se conviertan en mentores de otros. Es importante, mira, cuando Jesús, te voy a dar un fundamento bíblico en la visión de la mentoría. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar. Entonces, Jesús vemos como modelo. Él no solo predicó, seleccionó a 12, caminó con ellos, les enseñó, les corrigió y les envió. ¿Ustedes creen que los apóstoles eran perfectos? No, pero él vio en ellos una obra terminada. Y así como nosotros tenemos que ver a los hermanos, a los discípulos. De repente nosotros miramos a una hermana y a lo mejor anda mal vestida y decimos, no, este no tiene ningún brillo. ¿Qué sabemos nosotros? El potencial que el Señor le puede dar a esa persona. Muchas veces desechamos a esas personas porque nosotros creemos que no. Entonces, necesitamos, como te decía, nosotros tenemos que ver la capacidad, ¿no es cierto?, de ver con los ojos de Dios el potencial de Cristo que en las personas. Amén. Mira, Pablo, como ejemplo, otro ejemplo, Pablo. Nuevamente Timoteo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, él no solo evangelizaba, sino que formaba personas como Timoteo, Tito y otros, transmitiéndole su visión y preparándolo para continuar la obra. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender y hacer. Amén. Ahora, ¿cuáles son los componentes de una visión de mentoría? Primero, perspectiva espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Ver a las personas no como son hoy,
sino como Dios quiere que lleguen a ser. Y esto es importante, es lo que te decía anteriormente. También una relación cercana. La mentoría no es distante, requiere caminar juntos. Jesús, en el único momento que se apartaba de sus discípulos, era cuando él iba a orar. Pero él estaba todo el día con sus discípulos. Amén. Ahora no quiere decir que usted va a estar con el hermano todo el día, pero debemos, aunque sea, pegar una llamadita. Amén. Dice, proceso intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que no se deja al azar, sino que sigue pasos claros de enseñanza y formación. También está la multiplicación. La meta final es que el mentoreado también forme a otros. O sea, que se forme una cadena de discipulado. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre discipulado y mentoría? El discipulado es la formación bíblica y espiritual que un creyente, ¿no es cierto?, de un creyente para que siga a Cristo. La mentoría es un acompañamiento más personal, donde un creyente más maduro ayuda a otro a aplicar la fe y la vida diaria y ministerial. En la iglesia, la mentoría es parte vital del discipulado, pues no solo se enseña doctrina, sino a moldear también el carácter. Te voy a dar un ejemplo práctico. Por ejemplo, si la iglesia hoy día evangeliza, ¿no es cierto?, y ganamos a 20 personas y las dejamos sin acompañamiento, ¿cuántas de esas 20 personas se van a perder? ¿O cuántas de esas 20 personas van a quedar en el camino? Pero si nosotros a esas mismas 20 personas, ¿no es cierto?, la adoptamos, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros adopta una de ellas, ¿no es cierto?, y caminamos con ella por un par de meses, no sé, un año, esos nuevos no solamente van a permanecer, sino que también se van a multiplicar. Y esa es la manera de mentorear, amén. Necesitamos mentores consagrados a la mentoría espiritual. ¿Qué significa? Que la iglesia no solo necesita creyentes con experiencia, sino personas que estén comprometidas y apartadas para el servicio de guiar espiritualmente a otros. Es decir, que no lo hagan de forma ocasional o superficial, sino que como un llamado serio, ¿no es cierto?, que demanda tiempo, oración, paciencia, amor. Muchas veces nos vamos a encontrar con unos que crecen rápidamente y otros que son un poquito más lentos. Y es ahí cuando nosotros tenemos que aplicar paciencia, amor. Amén. Porque el Señor trabaja diferentemente con las personas. Algunos son más rápidos de mente, son un poquito más lentos, pero el resultado tiene que ser el mismo. Amén. Ahora, vivan lo que enseñan. La consagración implica integridad. El mentor debe ser ejemplo de carácter, de fe, de obediencia y humildad. Entonces, nosotros como mentores, como pastores, debemos ser ejemplo para nuestros discípulos. Amén. También vean la mentoría como un ministerio, no como un pasatiempo, tal como decía Pablo, como formó a Timoteo y a Tito, ¿no es cierto? Entonces, un mentor consagrado entiende que invertir en otros es para centrar la gran comisión. Estén guiados por el Espíritu Santo, porque la mentoría espiritual, ¿no es cierto?, no se trata solo de dar consejos humanos, sino formar a Cristo en la vida del discípulo. En pocas palabras, significa que necesitamos hombres y mujeres apartados, preparados y perseverantes que vean a los discípulos como una misión dada por Dios y no como algo opcional. Amén. Ahora, ¿cuál es la bendición del discipulado? ¿Cuál es la bendición del discipulado? Mira, madurez espiritual. Vamos a tener hijos maduros espiritualmente.
Vamos a tener hijos comprometidos con Dios y con las personas. Esas personas van a desarrollar un potencial espiritual. No importa, no importa cuál sea este. El Señor hace como Él quiere. Multiplicación del reino. Permanencia y firmeza en la fe. Va a haber una transformación de carácter. Una comunión y una unidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a reproducir líderes maduros, gozo eterno, y vamos a ver muchos frutos. Amados, es importante que entendamos lo que el Señor nos mandó a hacer. Y esta misión debemos hacerla nuestra. Esto es tuyo, tú tienes que tomarlo y hacerlo. Y tenlo por seguro que vas a ver mucho fruto. Hay muchos siervos dentro de la iglesia que aún no se han podido desarrollar. ¿Por qué? Porque somos nosotros, nos hemos retenido, porque nosotros no nos atrevemos a enviarlo, porque nosotros no, tenemos que soltar, tenemos que darle oportunidades a nuestros hermanos. Amén. Bueno, con esto voy a terminar. Tenemos que entender que la gran comisión no es tan solo evangelizar, hermano. Debemos ir y hacer discípulos. Muchas veces nos cuesta, no estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos a la brecha con el Señor. El Señor está hablando hace mucho tiempo con respecto a esto. Así que debemos tomar la misión y la visión de Centro Cristiano y empezar a construir en ella y a levantar no tan solo hermanos, tenemos que levantar columnas dentro de la iglesia. Amén. Así es que te invito ahí que cierres los ojos un momento, vamos a orar al Señor. Bueno, esto es personal, cada uno sabe cómo ha llevado su iglesia, cada uno sabe cómo ha estado este tiempo, si ha estado haciendo bien las cosas, si hemos sido obedientes a la palabra del Señor. Entonces yo creo que primeramente nos vamos a alinear con el Señor. Debemos alinearnos con el Señor. Vamos a pedir perdón porque hemos desechado el conocimiento del Señor, hemos sido desobedientes a su palabra y el Señor por algo nos está hablando nuevamente, nos está ministrando nuevamente estas palabras. Amén. Cierra tus ojos ahí un momento, Padre. Te damos gracias primeramente porque vemos tu amor reflejado en todas las cosas. Y vemos que nos amas tanto, Señor, que tienes paciencia con cada uno de nosotros. Padre, en esta hora queremos pedirte perdón porque no hemos sido consecuentes, Señor, con lo que hablamos, con lo que hacemos. No hemos sido consecuentes, Señor, con tu palabra, con la visión. No hemos entendido la misión que tú nos has dado de ir, evangelizar, bautizar, hacer discípulos. Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y no como tú nos has enviado a hacerlas. Y es por eso que queremos pedirte perdón y queremos alinearnos a ti, Señor. Queremos volvernos a tu plan, queremos volvernos a tu misión, queremos volvernos, Señor, al plan original. Y queremos ser hombres y mujeres, Señor, obedientes a ti. Y en esta hora, Señor, tomamos esta palabra y cada una de las palabras que tú nos has ministrado durante este día y la hacemos nuestra, Señor. Y tú, Señor, pon el hacer como el querer en cada uno de nosotros
y abre, Señor, nuestra mente. Expande, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para que podamos hacer nuevos discípulos y esos discípulos puedan hacer nuevos discípulos, Señor, y podamos alcanzar a multitudes, Señor, y tu reino así pueda ser expandido, Padre, y tú llenarás nuestras iglesias, Señor. Tú llenarás, Señor, no tan solo los asientos, sino que llenarás con discípulos tuyos, Señor. Padre, en esta hora nos levantamos en la autoridad que tú nos has dado, Señor, y tomamos, Señor, cada lugar, Señor, de donde estamos ubicados, las iglesias, en el lugar donde tú nos has dado, Señor. Y creemos, Señor, que esos lugares los impactaremos, Señor. Evangelizaremos, bautizaremos y levantaremos nuevos líderes, Señor, nuevos discípulos, Señor. Hombres de fe, hombres que quieran trabajar en la obra del Señor. Padre, te honramos en esta hora a ti, Señor. Creemos, Señor, en ti, creemos en tu palabra, creemos en todo lo que tú nos has dado, Señor. Toda la honra, Padre, y la gloria es para ti, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.